Y así comienza el próximo video. Lo hemos situado en la expresión colapso financiero. Al principio titulaba de PDVSA, de la industria petrolera, pero estaba siendo mezquino, porque el problema es más complejo que la industria del Estado o la empresa del Estado en default, por ejemplo. No, la cosa es mucho más compleja, porque cuando hablamos de petróleo hablamos de eras, épocas, décadas, y hay una connotación temporal extremadamente importante. Entonces, la otra era colapso de la industria petrolera. Después era algo como colapso del petroestado. Pero al final es todo lo que hemos tratado de titular, de poner como título, y lo dejamos financiero. Y lo primero que hay que recoger, el comentario inicial, es que el, el colapso financiero fue global, es decir, abarca todos los individuos y sus activos y sus deudas, sus sueños, sus pesadillas, en fin, todo lo que es la vida en sí, lo que ocurrió. En lo que fue fenoménicamente expresado por la industria petrolera, por PDVSA. Y no es un país que vivía solo el petróleo por azar de la historia, no, por agenda política. Dejar el petróleo en manos del Estado e inclusive extremarlo de manera hacia el monopolio, como hizo eso que llamaba Chávez el punto fijismo. Me gusta ese concepto para eso, pese a que el periodo de Chávez era súper punto fijista, era aún más. Era más o menos la misma cosa, pero en extremo impúdico, o sea, en última instancia, con rasgos bastante fuertes. Pero acá se trata de que esa circunstancia que ya dejó de serla para ser ya el incentivo de la política en Venezuela, trajo una consecuencia directa, es que viviésemos del petróleo, pero viviésemos en caída, en decrecimiento marginal, como habla el economista. Es decir, la utilidad decrece negativamente, o la utilidad o la productividad. Se avanza el tiempo, suben los costos, cae el ingreso, y ese fenómeno no es cíclico, es simplemente una pendiente, es negativo. Entonces el colapso lo vamos a dibujar en PDVSA y entramos al tema, pero no dejemos dejar de lado que es un fenómeno de largo plazo el que genera que algo que le ocurrió a PDVSA simplemente dejó el país de rodillas, desnudo, pero trajo un costo adicional que a nadie se le había ocurrido, y era que iba a haber una descapitalización de naturaleza humana. O sea, todo el capital acumulado por el venezolano que habitaba en Venezuela, que producía, etcétera, se fue a otros países a hacer capitales en otros países. El impacto de eso es más o menos como el de una guerra. Pierde sus mejores hombres y entonces en su estructura poblacional vamos a ver una especie de angostura, de una especie de cuello de botella que va a afectar el resto del crecimiento y que se puede aletargar simplemente porque no hay generaciones que sucedan. Aprendamos que la economía es generalmente intergeneracional, es continuo. Así entramos a las cosas que se fueron viendo, que fue el exuberante endeudamiento de PDVSA para tomar fondos o capturar fondos que no eran dirigidos a la propia industria. Es decir, el político piensa, o pensó, y lo pensó siempre, y aquí el político es cualquiera de los grupos, no va a apartar a unos sí, a unos no. El político, ese venezolano, piensa en que el petróleo lo va a dar, le va a dar todo, endeuda a PDVSA, el gobierno pone a PDVSA a invertir a largo plazo, cosa que nunca hizo, porque PDVSA lo que más allá fue, en términos financieros, fue el factoring, de su propia factura, y no de todas, sino la factura fundamentalmente que iba a los Estados Unidos.
Es decir, bajando, tratando de bajar el riesgo. El mercado, pues, y entonces era el factoring que conocemos, que, que era, bueno, digamos endeudamiento, pero al fin y al cabo son papeles de muy corto plazo que se colocan en el mercado contra una factura que está puesta en un papel y que se va a pagar con el petróleo. Es un mecanismo más bancario que financiero. Eso es lo que PDVSA hacía. Pero Chávez cambia la constitución, cambia todo el cuadro jurídico, fiscal y económico y petrolero en la constitución. La gente no lo sigue viendo todavía. Es impresionante, pero la gente no sigue. Yo hablo de constitucionalización del petróleo y eso suena extraño en muchos medios. Y es que por lo general las constituciones no se encargan de cosas como esa. Pues, producir pan o petróleo, producir cualquier cosa es una cosa, es algo que está supeditado a reglas más leyes que constitucionales, porque la constitución está hecha para otra cosa. Pero la nuestra es de carácter de esas que llaman reglamentaristas, donde todo está allí, todo lo que va a estar en una ley está en la constitución o está en los dos sitios, y al final es un gran patuque que impide el progreso, que tiene que pasar entonces un proceso de simplemente eliminarla, derogarla y ir a un mecanismo puro en el cual era la defensa de los derechos del individuo frente al tercero y frente al Estado. Hasta ahora la constitución venezolana es frente a terceros, no frente al Estado. El Estado soy yo y se ponía por encima de todo, cualquier que sea la agrupación política en juego. La clase política con los años es la misma y lo va a hacer y lo vamos a ver en el petróleo, fundamentalmente. Esa deuda de PDVSA que trae la reforma de la ley de endeudamiento y la ley de finanzas públicas y la reforma del Banco Central al mismo tiempo de manera simultánea, es para que todos los fondos que PDVSA captura en el mercado, colocados sus bonos de endeudamiento, son de naturaleza soberana. No voy a entrar en la discusión de los soberanos, pero eso implica que como PDVSA es una empresa del Estado, pues entonces el concepto de soberano que tiene la República se le pasa a PDVSA y entonces así PDVSA emitirá deuda soberana casi toda. La que no es soberana en PDVSA es bonos internacionales de las últimas cosechas, que son mecanismos cuasi mercado de capitales, dirigidos específicamente a algunas cosas, entre ellas deudas privadas en dólares, que ustedes recordarán, PDVSA hizo más o menos 19 millones de dólares de emisiones privadas en dólares, para lo cual se utilizaba el mecanismo cambiario del Cadivi, con el cual se entraba a 5, se entraba a 60 bolívares por dólar, se salía a 5 bolívares por dólar y el múltiplo de 12 quedaba entonces en el reparto final, pues, financiero. Eso entran tantos mecanismos dirigidos a quitar la base económica o financiera de PDVSA. De esta forma, PDVSA deja de ser entonces la empresa del Estado en términos fiscales, sino pasa a ser, yo lo llamo, una posición de gasto supletorio del gobierno bajo la figura del ingreso fiscal ordinario y extraordinario. En otras palabras, el déficit de PDVSA es un déficit de la República y no estamos inventando, digamos, el clavo, nada, es totalmente cierto. Las leyes colocaron a PDVSA como componente, no del Estado, sino de la República, por las razones fiscales, porque las razones fiscales son del Estado, son de la República, no del Estado. Bueno, en lo que vamos a ir más hacia abajo, pues lo que queremos destacar es que el gasto público ahora es parte también de PDVSA. PDVSA como agente principal, y esta es una especie, una teoría económica que traigo para poder explicar la relación entre PDVSA y el Estado o el gobierno, es de PDVSA como parte del gobierno, el gobierno principal, las líneas son estas, son lo que queremos, este dinero tienes que producirlo y tienes que traerlo como el lugar. Y por lo general eso ocurría con deuda, pero cuando ya no hay deudas que se emitan, porque los mercados de capitales no aceptan deuda de PDVSA, ya a mediados del 2011, cuando se sentó a Ramírez, el banco, el Dutch Bank, y le dijo, señores, ustedes no tienen más deuda, no suscribimos más deuda de naturaleza soberana. En adelante, vamos con el total disclosure, es decir, ustedes traen sus paquetes de facturas por cobrar y por pagar, y en base a eso vamos a evaluar la liquidez y la solvencia de PDVSA, y esos bonos van al mercado, son bonos de 5 años en adelante para el que lo quiera comprar.
pero el riesgo está de PDVSA en esos momentos sobre 22%, era prácticamente una línea que le estaban pasando al gobierno de Venezuela. No hay más endeudamiento para ustedes, porque ustedes ya están en grado extremo de riesgo fiscal y PDVSA lo estaba en marzo del 2011. Estaba todavía Chávez por ahí. Entonces, en ese esquema de principal y agente o de agente principal, como lo conoce la literatura económica, digamos economía, una especie de dilema o problema de agencia ocurre cuando alguien o una entidad económica o la gente toma decisiones en nombre del principal. El principal prefiere acabar con la posibilidad de que haya allí decisiones unilaterales por el agente y entonces simplemente lo obliga a tomar la decisión y eso es lo que recibía PDVSA del gobierno. Pero por algo era el ministro de Minas y al mismo tiempo presidente de PDVSA, ministro. O sea que realmente su rol era ministro en la toma de decisiones a nivel del gobierno. Y la empresa que dirigía y su ministerio o la empresa que dirigía era simplemente factor de hacer lo que el gobierno transfería a PDVSA a través de su ministro presidente. Y eso fue una forma como el gobierno acaba con este dilema del agente principal que los economistas estudiamos. Bastante interesante, por cierto. Pero lo tengo que explicar porque más adelante lo vamos a necesitar. De manera que ese fenómeno económico e institucional trae consecuencias económicas muy graves. En la medida en que el ingreso petrolero, incluida toda la renta, o sea, todos vamos a hablar de la renta, ingreso petrolero y renta a veces divergen, a veces no, pero vamos a ponerlo en una sola cosa, en una sola expresión, como para hacer fácil la transmisión de la discusión. Por supuesto, el conocimiento. De manera que lo que es las consecuencias económicas inmediatamente fue que se afectase el proceso político de transferir ingreso fiscal al gobierno. Allí, entonces, lo que sustituye es un fenómeno interesante, que es llevar aquellos fondos al Estado para que el Estado creciera económicamente, disminuir el poder de la base de la economía privada para ir sustituyéndola con el Estado. O sea, eso lo llamamos una especie de crowding out. Es decir, yo salgo uno, me meto allí y para eso voy a utilizar todos los mecanismos que tengan a mi alcance, políticos como mecanismos de decisiones económicas, política económica. El caso del Caribe, por ejemplo, o el caso de las regulaciones o las leyes penalizar la actividad privada. Es decir, la dilución o la derretir lo que eran los derechos económicos del ciudadano, propiedad privada, penalizar la actividad económica privada, es decir, debilitar sus derechos. Todas esas cosas vinieron como antemanos de ir transfiriendo fondos del petróleo hacia el Estado para que el Estado creciera. En 1999 el petróleo era el 24% del PIB, en el 2019 67% del PIB. Pero además en condiciones muy gruesas, terribles, porque el PIB en aquella época era probablemente 280, 300 mil dólares y el PCB hoy y el PIB hoy estaría a lo sumo en los 80 mil millones de dólares. Menos de la quinta parte. Es lo que somos en el tamaño económico hoy respecto a hace 20 años. Si quiere nos vamos a unos 10 años, a unos 15 años para no llevarnos, pero me gusta considerar completo la era porque hay muchas cosas que no son instantáneas en la economía, sino que requieren una madurez, sobre todo jurídica, como la que ocurrió entre el 1999 con la nueva constitución y el año 2003 cuando introduce el control de cambio, que este es un detalle importantísimo, todos no lo saben. Bueno, ese mismo fenómeno que hace crear fondos, desvía fondos al Estado para que crezca, incrusta, el gobierno venezolano incorpora allí dos grandes socios, el caso de Rusia y el caso de China. Eso va a hacerse realmente efectivo a los 5, 6, 7 años, no de manera inmediata al principio de los años 2000. Pero están en el ambiente, la gente los conoce poco porque fueron años que pasaron con muchísima política en la calle.
la angustia de los partidos políticos porque han perdido la ofensiva, que nunca han tenido, pero esa angustia en la calle hizo posible que mucha gente dejara, o perdiera de vista lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero eso le pasó a todo el mundo, especialistas, no especialistas, economistas, no economistas, políticos, que fueron los últimos en aprender, todavía no han aprendido lo que ha pasado en Venezuela, los políticos. Y por eso usted ve en el país políticamente como está, domesticado por Maduro. Bien, entonces la expansión del gasto del Estado, que se hace a través del presupuesto, bien sea por el vía del presupuesto que es presupuesto por ley hecho y decidido en la Asamblea Nacional, sino que hay también otras partidas presupuestarias que están fuera de la ley de presupuesto, que no son afectadas por las leyes del presupuesto, pero que también al final son parte de la propia factura fiscal del gobierno, porque los ingresos van a ir al gobierno o van a venir del gobierno. Es decir, que el efecto fiscal lo vamos a tener presupuestario y no presupuestario. Eso es importante porque he oído de colegas que lo han dejado de lado y la gente se equivoca después cuando hace la evaluación, no sabiendo la materia. Entonces, eso lo lleva a que todo este volumen de fondos, el que viene por deuda y el que viene por el petróleo, desde el año 2004-2005, cuando comienzan a subir los precios, vaya directamente al gobierno y pueda entonces conducir el proceso de las empresas mixtas, que ya lo hacen en el año 2007, o más allá en el 2009 de las empresas conexas a la actividad petrolera. Las dos expropiaciones, las dos nacionalizaciones. Eso estaba digamos, en el papel, porque la ley de hidrocarburos se hizo en el 2, pero era evidente cuando uno leía la ley de hidrocarburos que venían cosas a instrumentos legales diferentes, tanto en el gas como en la propia organización industrial que le tocaba regular la ley orgánica del petróleo y otras leyes que llegarían tarde en el 2009, la que destroza y privatiza y nacionaliza todas las actividades conexas a la industria petrolera, que es muy importante. Y allí fue donde hemos visto la producción de petróleo, quizás por esta última nacionalización, caer con velocidad a la costa del lago de Maracaibo y en la zona de Monagas. Fluvial o furrial, algo así, pues ese es el nombre que nos permite acordarnos de eso. Pero es muy complejo en un país donde hay tantos problemas y donde todas estas cosas pasan por debajo por el medio de las piernas de los hombres que tenían que enfrentarse a esto. No se enfrentaron los políticos a esto. Pero tengo mi propia definición de esto. Quizás no sea por olvido, sino que en términos de lo que es el petróleo, para un ADECO lo es para un tipo del PSV o para un tipo de la vanguardia del partido de Leopoldo López, o vanguardia cosa, no recuerdo su nombre, o de Primero Justicia, en fin, cualquiera de ellos, el Partido Comunista por otro lado, el partido, todos los grupos políticos por el ansia rentista, por el hambre del rentismo, por el dinero fácil que se obtiene, de la corrupción, todas esas cosas que acabaron con este país, que lo convirtieron en el estado fallido más importante de la Tierra, del planeta, Venezuela. Inclusive supera los estados fallidos en términos de importancia de África, que hay como 39 estados fallidos en África, comenzando por Somalia. Bien, esta transferencia de ingresos es importantísima porque ya, pues, oímos con los años todo lo que ocurrió con los capitales que fueron simplemente utilizados para legitimar robos propios, las transacciones económicas, digamos, el transporte de petróleo, que también transportaba otras cosas que no eran petróleo. Ahí hay grandes investigaciones, algún día saldrán esas cosas al aire. Pareciera que todo el mundo quisiera que no saliera todo de un solo golpe, porque en realidad es terrible, ¿no? Pero ya sabemos cuáles son, y mucha gente lo sabe. Así teníamos que era agrandar el Estado, llevarlo al tamaño que es hoy. Yo se lo he caricaturizado como una especie, o graficado como una especie de concepto que se llama obesidad mórbida. Le estás dando de comer, va engordando, se va haciendo cada vez más inútil y cada vez más dependiente, porque es diabetes. Pero más que diabetes, porque la diabetes se puede manejar, pero lo que no se puede manejar y administrar es una obesidad de tipo mórbida. Eso es importantísimo. Ese es el Estado venezolano. Hoy no vale nada. Claro, no vale nada, no puede valer. Así que, digamos en resumen a esta parte,
ya lo que es el ingreso petrolero, renta, gasto de inversión y expansión del gasto público, donde se financiaba la actividad del Estado, en 15 años ese PIB pasó de 24 a 67, como se lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir. Está aquí de alguna forma en esta lámina. A veces no se puede manejar dentro de tantas láminas, porque son 6 videos, 7 videos, pues manejar una en el contexto y dejarlo, sino adelantarme y entonces pasar a la lámina posteriormente. Eso es lo que estoy realmente haciendo. Ahora, aquí vienen hechos importantísimos, porque la caída de la producción comienza en el 2005 y el colapso fiscal es en el 2011 a la fecha. Pero ya cuando estábamos revisando los estados financieros de PDVSA desde el 2009, 7, 8, 9, que estaba yo en mi caso personal, ya sabía que PDVSA tenía flujo de caja negativa en el 2011. Y tenía flujo de caja negativa y parte de eso se lo dijeron a Maduro en los alemanes en Berlín en el 2011, en marzo, cuando se produjo la tirada de la puerta y la batida de la mesa y entonces Ramírez sale derrotado y con el mercado de capitales encima. Chávez estaba muerto, estaba Maduro. Aparentemente Ramírez no le contó a Maduro todo lo que estaba ocurriendo iba a ocurrir. De allí trae Ramírez la propuesta de decirle a las empresas mixtas que le presten dinero a PDVSA. PDVSA invierte, las empresas mixtas algunas le dijeron, entre ellas comenzando por la empresa americana, que se me olvida siempre el nombre de ellos. Esa empresa lleva a la SEC, a una simple llamada para entregar cuentas, y se consigue que hay un dinero que tiene represado Cadivi, de Chevron. Entonces, en un año, la SEC y Chevron llegaron al acuerdo de que PDVSA le sería dado un préstamo por parte de Chevron, pero ese préstamo sería liquidado el día siguiente con el dinero que tenía Chevron reprimido en Cadivi, porque la SEC estaba pidiéndole a Chevron que se lo tirara pérdida y entonces se metieran en la mano en el bolsillo los dueños de Chevron, los accionistas, y pagaran lo que tenían que pagarle a los accionistas. En fin, las cosas se pusieron duras en la SEC, se adquirió el modelo Chevron y muchas empresas estatales, sobre todo europeas y otras empresas no estatales o privadas, empresas mixtas, como se lo dije yo recientemente. Recuerden que el modelo de empresas mixtas que hace Chávez, que hace el gobierno, es un modelo de empresas mixtas, de empresas que son estatales. El 72% de los acuerdos son estatales dentro de las empresas mixtas. Ustedes podrán entender que ese modelo no puede utilizarse para una apertura petrolera ahora como la pretende el Plan País, sin soltar prendas, sin decir exactamente qué es lo que tiene en mente, pero ya sabemos, porque hay grupos de la corrupción de todo ese proceso, de todos estos años, interesados en lavar su dinero en inversión petrolera en Venezuela. Entonces ya están los partidos políticos, con sus ansias, sus angustias financieras, detrás de ver cómo llevan esto a realidad. Un evento como el que se hizo lunes y martes en Houston debió haberse hecho público, con prensa y con medios y con participación de Venezuela, pero no. Insisto, ¿por qué se hace secreto? Bueno, después tenemos que la caída de la producción, pues ya regresa con un impacto, es un feedback que tiene la caída de la producción porque deja de producir ingresos, el fisco deja de recibir. Ya en el año 2013, yo lo grito claramente, estamos en hiperinflación, en pleno umbral, no hay salida, estamos subiendo la montaña rusa en la parte inicial cuando antes de comenzar la bajada. Es decir, no hay vuelta atrás, porque ya el Banco Central está monetizando a PDVSA desde el año 2011. Es decir, es algo que el Banco Central no está haciendo desde ahora, se está haciendo desde el año 1983, cuando el Viernes Negro, que después se le dan declaraciones sustitutivas a PDVSA para que pueda ir enmendando cada 4 meses o cada 3 meses su declaración de renta, de manera de que ella pueda tener un dólar petrolero igual a $1 y los venezolanos tuvieran entonces $1 cada vez más fuerte, un bolívar con menos poder de compra. Eso es lo que llamamos impuesto inflacionario, que eso de alguna forma es transferido a PDVSA. Nosotros estamos pagando impuestos por PDVSA desde el año 1983 y ese es un muy interesante paper que hice hace tiempo, que ya perdió inclusive en tal sentido.
De manera que bajo ese criterio de toda la renta para el rey, entonces llega el punto en el cual ya no hay ingreso fiscal. PDVSA sale a ser finanzas ya no de tipo de mercados voluntarios de capitales vendiendo deudas soberanas, no, sino sale a emitir deudas privadas en dólares, bonos internacionales, como también se les llama, sale a guindar una garantía sobre un préstamo, como el caso de Citgo, o sale a rematar refinerías o a vender activos petroleros. En fin, PDVSA comienza simplemente a comerse a sí misma. Para poder pagar, entra en default, es decir, el colapso es simplemente el reconocimiento de que no se paga. Pero no termina allí, porque el colapso ahora comienza a comerse la empresa. Y lo que queda hoy de la industria petrolera venezolana es realmente terrible. Parque de refinería que pasa de millones de barriles que no va a servir para nada, porque va a costar mucho dinero recuperarlo. ¿Y quién pone ese dinero? Aparentemente no hay quien lo ponga. Es decir, ¿cómo rescatan el petroestado, que es el objetivo final? Ya no hay forma de que el petroestado pase a ser lo que fue el petroestado, que son los esquemas de rentistas más perversos que hemos tenido en la vida del petroestado desde el 75, y ya los políticos están mirando hacia allá. Vamos a revivir el petroestado que se nos va. Y por eso insisto, la clase política no ha entendido lo que ha pasado. Y los profesionales se han llenado de embustes y mentiras para estar cerca de ellos, porque quieren también pasar por el go cuando supuestamente lleguen al poder. Van a faltar cargos, van a faltar hombres. Después, ya cuando el flujo de caja de PDVSA ha explotado, finalmente con el default, quiero hacer referencia a algo. Voy a pasar a la lámina para ponerlos allí. Entre esta y la que viene, ya me devuelvo. Las reglas del juego generaban las necesidades fiscales del gobierno. El gasto público, pagado y financiado como ingreso fiscal petrolero, tanto por vía presupuestaria y no presupuestaria, ya lo estuvimos conversando, así como por el endeudamiento de la renta petrolera, hasta que el trinquete se trancara. Y es que la palabra trinquete en economía hay muchas explicaciones, mucha teoría económica sobre el trabajo de un trinquete, de un ratchet, que es el que quiero mencionarles. El efecto ratchet fue creado por Pickett y Weissman en Inglaterra, pero cae como anillo al dedo para explicar lo que ha ocurrido. Porque ellos están investigando sobre el crecimiento económico y el gasto público. Y hay un momento en el cual el crecimiento económico se detiene por una simple recesión o por un ciclo que revierte. Entonces eso transmite a quienes eran beneficiarios de ese ingreso fiscal, de ese gasto fiscal, a que ellos tienen que ir a un ejercicio de austeridad y de ahorro, y entonces para no recibir el dinero que recibían del gobierno. Pero eso no ocurre en la política. Todo lo que me dijiste hoy me lo das mañana más lo de mañana y me lo multiplica por la inflación y me da eso más la inflación. Así es como los políticos negocian dentro de su propio partido. A nivel de las reuniones entre ellos, cuando hay alianzas para gobernar, y no se detienen a pensar que están pidiendo un dinero que no existe, por supuesto, y entonces llaman a la inflación, llaman a la hiperinflación, van a crisis fiscales, caen, no pagan la deuda, terminan licuando el ahorro privado del país, que es lo que generalmente han hecho todos los gobiernos en Venezuela, todos. Y entonces, al final, pues es un proceso de empobrecimiento. Y ese empobrecimiento va quedando rezagado en sus impactos porque la gente hace cualquier cantidad de movilización financiera y esquemas de gastos y ahorros para que les permite a ellos aguantar un poco y hasta que llegue el momento en que no se aguante, que es lo que ocurrió con la explosión de la burbuja petrolera, que simplemente nos consiguió desnudos. Pero el efecto ratchet es ese. Bueno, el ratchet impide que el grupo, la gobernación o la empresa del Estado, lo que sea, vaya a un mecanismo de contracción del gasto porque no hay más dinero. Eso
Es el efecto Ratchet, que dice que no explica que los gobiernos tienen dificultades para hacer retroceder a las grandes organizaciones burocráticas que se crearon para aquellas necesidades temporales. El efecto Ratchet tiene dos versiones, la versión de las inversiones temporales, que se crearon algunas cosas, y las otras que vienen ya recurrentes en el propio presupuesto. Pero el problema es tan interesante y tan importante que nos va a explicar cómo cuando el gasto fiscal simplemente crece, y alguna de las razones fueron impuestos, o quizás endeudamiento, o a lo mejor renta, como en el caso de empresas del Estado, que son las tres fuentes que puede, en términos de ingreso, gastarse después como gasto público, cuando vienen entonces los momentos de que todo se pone verde, ya se acabó lo maduro y entonces allí no hay forma de regresar, sino que lo que hay es que se desboca. Y entonces lo que termino aquí es que la versión gubernamental del efecto del trinquete o del ratchet es, es experimentada en las grandes empresas que agregan innumerables capas de burocracia. Pero aquí está el caso de PDVSA. Lo dejo allí para que ustedes lo practiquen, pero es análogo al Estado. De manera que digamos, a mecanismos de sobrevivencia financiera de un Estado a través del mercado de capital. Esa es la parte, digamos, con la cual culmino el aspecto, el video que tiene que ver con el colapso financiero del petróleo o de la industria o de PDVSA o del país o del gobierno, es decir, el colapso. Con que se hable colapso y nos refiramos a todo, pues la gente va a entender que aquí colapsó realmente todo. No es que hubo una crisis petrolera porque los precios cayeron, como hacían antes en el pasado, y entonces la OPEP se reunía, recortaba la producción y entonces ahí subían de manera fantasiosa el ingreso. Los ingresos subían los que eran bastante competitivos, pero los que eran menos competitivos no subían como subía el caso de Arabia Saudita. Aquellos petróleos altamente competitivos les convenía entonces la OPEP, pero a Venezuela nunca le convino a la OPEP, pero era fundador. Así se, así se llevó la gloria a donde tenía que llevársela. Eh, Se llevaron los patriarcas del petroestado venezolano. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos queda la próxima, video, la próxima parte de nuestro conjunto de presentaciones que van en videos, de 6, 7 videos. Vamos a ir con 90 láminas y explicando y aprendiendo, tanto ustedes como nosotros, pues lo que ha ocurrido en Venezuela. Y me he hecho un esfuerzo por hacerlo porque los venezolanos no estamos entendiendo esto. Lo han entendido los que se fueron. Eso sí lo pueden escribir.